Buen día, docente. Voy a exponer sobre lo que este ensayo clínico del curso de Historia del Derecho y Derecho Romano, sobre el Producto Académico 3, que es un ensayo. En este caso he tomado en cuenta lo que es el tema de obligaciones contractuales. Bueno, como parte introductoria de lo que es obligación, vamos a mencionar que el concepto de obligación podemos decir que en el antiguo derecho romano se habían establecido diferentes tipos de definiciones. Por ejemplo, una de las clásicas conceptualización contenida es por la de Justiniano, en donde se habla que obligatio es juris vinculum que necessitae astringimur aliquis solvendei rei secundum nostrae civitis iuria. Todo esto es un concepto en la cual he podido interpretarlo para decir que la obligación es un vínculo jurídico que nos puede constreñir en la necesidad para poder pagar alguna conformidad en cuanto a la ley de la localidad. Otro tipo de conceptos es relacionados al autor Paulo, que concibe, por ejemplo, en su frase mencionada en la diapositiva, en la cual se interpreta como la obligación que no consiste en transformar algo en cosa o servidumbre, sino en comprender a otros para darnos, hacernos o realizar algún tipo de préstamo. Podemos también tomar otras definiciones en las cuales se tiene que tomar en cuenta sí o sí tres elementos esenciales, las cuales, por ejemplo, van a estar relacionadas con la obligación civil y se van a entrelazar entre los sujetos, ¿no? La cual va a existir un sujeto que va a ser el que presta, el deudor, y va a haber un acto jurídico. Hay otros autores como Borja Soriano, en la cual, por ejemplo, habla de su teoría general de las obligaciones, en que él también establece que es importante tomar en cuenta los elementos que van a constituir la naturaleza de una obligación, los sujetos, el objeto y la relación jurídica. También, si podemos conceptualizar un poco más sobre la obligación civil, por ejemplo, la virtud de la cual el sujeto, va a haber un sujeto llamado deudor y va a estar vinculado jurídicamente respecto a otro sujeto que va a ser el acreedor. Estos dos puntos importantes son elementos importantes de una obligación contractual. Profundizando más en de temas actualizados de elementos de obligaciones, podemos mencionar que son tres los elementos importantes: los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Los sujetos, por ejemplo, en esto va a estar relacionado lo que es el acreedor y el deudor, según lo que se domina en la teoría actual. El objeto va a tener una definición como una conducta que el deudor queda constreñido a realizar. Este puede dar, hacer o no hacer. Y la relación jurídica, va a haber según el autor Bejarano Sánchez, va a haber un vínculo, es el vínculo reconocido, ¿no? Y disciplinado, que va a estar dentro del derecho objetivo y va a referirse a la relación jurídica. Hecho un análisis comparativo de los derechos, tanto obligacionales de derecho romano y legislación actual, podemos decir que los derechos obligacionales del derecho romano existieron, por ejemplo, fuentes de obligaciones más antiguas, como por ejemplo los delitos, los contratos. En la antigua Roma, la etapa que se llamaba del vínculo también estaba relacionado. Fuentes de obligaciones de causae obligationum, los que se relacionan a los hechos jurídicos. Cada obligación que toma el derecho romano, por ejemplo, tenía una fisonomía particular, y los jurisconsultos se limitan a escribir fuentes donde nacían. En lo que es la legislación actual, podemos decir que todo acto hecho de la vida del hombre produce obligaciones. Hay actos capaces de generar conforme a las obligaciones, a la ley de obligaciones, principios de doctrina, con algunas legislaciones, y para que exista una obligación puede producir efectos jurídicos que debe estar consagrado en el ordenamiento jurídico positivo. Ejemplos concretos, por ejemplo, que van a especificar algunas similitudes y diferencias. Podemos decir que en el derecho romano se tomaban en cuenta, por ejemplo, decir la verdad cuando se estaba bajo un juramento, cumplir los llamados términos de contrato legal, no debía adueñarse de los bienes ajenos, por ejemplo, el consumo de carne, porque se respetaban las personas que eran judías y musulmanas, no se violentaba la propiedad privada y, por ejemplo, se respetaba el sentimiento de otras personas y tenían que pagar también un impuesto que estaba relacionado como un ejemplo, ¿no? Ahora, la legislación actual podemos decir, si tomamos como ejemplo una obligación contractual, por ejemplo, una persona que va a prestarse a un banco va a realizar un contrato en la cual va a haber una persona que es la deudora y otra persona que va a realizar el préstamo.
en un tiempo establecido y mediante un acto jurídico. Y de conclusiones que podemos decir que los romanos no conocen exactamente la obligación, pero tuvieron ideas tradicionales de lo que es obligación en casos específicos, por ejemplo, para la llamada tipicidad, y realizaron una taxonomía propiamente denominada de las obligaciones. Por ejemplo, la Constitución romana era que ha predominado, por ejemplo, ha influenciado mucho en el derecho moderno, por la cual podemos decir que va a formarse a partir del derecho romano los elementos fundamentales de lo que son las obligaciones. Y el Código Civil peruano está establecido, por ejemplo, relacionado a las obligaciones que tenemos que tener y cumplir, teniendo en cuenta siempre el ordenamiento jurídico, eh, y tomando en cuenta los elementos que forman parte de esto. Gracias de antemano por su atención.